Bueno, yo les voy a hablar sobre el origen de la auditoría a partir de la cultura latina y la cultura anglosajona. La auditoría tiene sus raíces a partir de las necesidades humanas de tener un control y una garantía de confiabilidad en los registros financieros. Desde su origen en la Edad Media, la auditoría ha venido evolucionando y se ha convertido en una práctica esencial en el mundo empresarial y el financiero. Por ejemplo, en la prehistoria la auditoría se originó como una actividad de fiscalización y verificación en los principios contables, y en la Edad Media, durante esta época, digamos que los hacendados y los grupos económicos favorecidos tenían que pagar su dinero al virrey y a la iglesia, y así controlaban este proceso, o sea, con el control de este proceso surgieron los auditores. En la monarquía civitas romanas, este era un órgano integrado por un conjunto de personas que se reunían para adoptar acuerdos. Eh, Tiene un enorme parecido con lo que hoy se conoce como fiscalización pública y privada. Parecía que se refuerzan los conceptos de control público de acciones privadas, archivos sobre acontecimientos y emisiones de dictámenes y procedimientos jurídicos. En esta época no era posible encontrar alguna separación técnica como lo es actualmente, que hay como digamos diferentes áreas como la política, religión, economía o contaduría, que cada una tiene su propio espacio. En ese tiempo pues no se hacía. En la República Romana, las magistraturas significaban la dignidad, cargo y conjunto de atribuciones como las cuales en la antigua Roma se investía a un ciudadano para que desempeñara determinadas funciones relacionadas con la administración o dirección de la ciudad. Digamos que tenían agentes de control, creadores de confianza por su investidura de dadores de fe pública, como por ejemplo la censura y el visado. En el Imperio Romano aparece en esta época una verdadera legión de funcionarios imperiales que actuaban como delegados del emperador para el ejercicio de unas funciones especializadas. Entonces los auditores tenían la función de recibir las apelaciones contra las sentencias ya pronunciadas. La autoridad de estos no era propia, sino delegada por alguien superior, lo cual les daba el carácter a ellos de funcionarios. La auditoría en la cultura anglosajona. Bueno, aquí los pueblos ingleses adoptaron la práctica original de los pueblos latinos, en la cual consistía en examinar oyendo o escuchando y así poder emitir un dictamen. Ellos la convirtieron en un asunto ya técnico, particular, referido al examen de las cuentas y así poder emitir un informe. Ya con la revolución industrial, al imponerse la economía inglesa y luego la americana, surgió una nueva fuerza a la auditoría ya independiente de estados financieros. Esto fue realizada por contadores públicos. En delegación de los propietarios, esta se ocupa de la inspección de la gestión de administradores de sus negocios a través del mecanismo de rendición de cuentas. Se orienta más a los procesos de revelación de estados financieros dirigidos a los mercados de valores o otros decisores estratégicos de las organizaciones. Bueno, el aseguramiento de la información. El aseguramiento de la información consiste en que mediante informes el auditor debe aplicar una serie de procedimientos. Esto con el fin de asegurar a sus usuarios o a sus clientes que los procesos que le está realizando en la empresa son confiables, eficientes y oportunos, permitiendo así que se tomen decisiones acertadas. La auditoría en la cual se basa estos aseguramientos son las normas internacionales de aseguramiento. Esto con el fin de verificar la información ya sea de una institución, empresa u organización. Bueno, ya la auditoría en general lo que busca es verificar que la información que ya está suministrada tenga precisión
y esté autenticada. Las prácticas de auditoría se desarrollan y se extienden a otros ámbitos como el gubernamental y el financiero. En la actualidad, la auditoría es una herramienta clave que nos sirve para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en empresas y organizaciones, pues ya esto ya es a nivel mundial. En resumen, digámoslo así, la auditoría tiene raíces y surge desde la necesidad humana de tener algún control o alguna garantía confiable en los registros financieros. Seguimos con la teoría de la agencia. Es una técnica que se ve en las empresas y que intervienen dos partes, que son el principal y el agente. El segundo realiza una actividad en nombre de la otra parte, que es en este caso el principal. La realización de esta tarea delega cierta autoridad sobre el agente, que le permite actuar en su nombre y la toma de decisiones en cuanto a suscribir, modificar o cancelar contratos en nombre del principal. Claro está que todos estos documentos o todos los procesos deben tener una validez perfectamente legal. Cabe resaltar que esa condición debe ser de mutuo acuerdo. Coloquemos un ejemplo. Puede ser los propietarios de una empresa, en este caso los accionistas, son el principal. Y los directivos que gestionan esa empresa son los agentes. Entonces, el principal delega para que los directivos que gestionan su empresa puedan tomar decisiones en su nombre. Existen muchos casos de que pueden presentarse problemas cuando tienen objetivos distintos y que cada uno tiene intereses diferentes, porque ahí es donde se puede presentar diferente información. La teoría de la información tiene como fundamento principal en que todas las empresas deben constar con una información financiera fiable, que la información producida sea relevante para el proceso en la toma de decisiones del inversor. Y también tiene que ver mucho la credibilidad de la información financiera producida y divulgada. Por lo tanto, en una organización, a los contadores y auditores se les solicitan que desarrollen su actividad, pero con el fin de que aseguren servicios cada vez más perfectos y que permitan incrementar la utilidad de la información. Cuando no se presenta una información fiable, se corre el riesgo a tomar una decisión no adecuada y a presentar distorsión en la información. Por último, tenemos la teoría de seguros. Los administradores determinan si la auditoría tiene o no relación con las consecuencias que tienen frente a sus obligaciones. Aquí se basa en la teoría del deep poker, que consiste en responsabilizar a los auditores por las pérdidas que los inversores pueden sufrir en el mercado de capitales consecuencia de haber prestado un servicio deficiente. Esta justificación se fundamenta en encontrar a un responsable que pueda asumir dicho problema. Por eso, esta teoría relaciona la quiebra de un negocio con la quiebra de la auditoría. Una vez determinado que la información financiera que suministraron es fraudulenta y responsabilidad de los auditores, estos pueden ser demandados por sus clientes y por el público en general y deben pagar indemnizaciones a través de los seguros que tienen suscritos. La ética y la regla de conducta exigen que el auditor lleve a cabo la auditoría con un alto desempeño profesional. Por otra parte, para no ver perjudicada su reputación, las grandes empresas de auditoría en muchas ocasiones, no queriendo entrar en prolongados procesos de juicio, aceptan pagar indemnizaciones a los terceros. Consecuentemente, las reclamaciones que llegan a efectuar las compañías de seguros a favor de los inversores implica que sean muy elevadas las importancias a pagar por las aseguradoras, lo que representa una amenaza para la viabilidad de la profesión de los auditores.
Las auditorías entonces son procesos sistemáticos de evaluación que se realizan para verificar el cumplimiento de normas, de estándares, para regular la organización, para evaluarla, para llevar un control, en fin. Ahora bien, los tipos de auditoría son categorías en las que se pueden clasificar las mismas. Para iniciar, depende según quién la realiza. Es decir, si la realiza un individuo que pertenece a la misma empresa, se llamaría auditoría interna. Y su objetivo es que la organización se evalúe a sí misma con el fin de identificar áreas de mejora. Si la auditoría la realiza un tercero externo a la empresa, quiere decir que estamos hablando de una auditoría externa y su objetivo principal vendría siendo obtener un punto de vista más objetivo. Los tipos de auditoría según su naturaleza. Bueno, quiere decir según la naturaleza de lo evaluado, que podrían ser la auditoría contable, la cual se enfoca en la revisión de los estados financieros de la empresa para asegurar que reflejan la situación real de la misma compañía. Entre esos documentos se revisan el balance general, la cuenta de resultados, quiere decir el informe de ganancias y pérdidas, el estado de flujo de efectivo, es decir, cómo entra y sale el dinero, y el estado de cambios en el patrimonio neto, o sea, los cambios en los que la empresa vale. Continuamos con la auditoría operativa, la cual se realiza para ver si una empresa está aprovechando bien los recursos. Su objetivo principal es asegurar los procesos, que sean eficientes y que no estén generando pérdidas a la empresa. La auditoría financiera. Esta consiste en realizar un análisis bien detallado de la situación económica de la empresa. Su principal tarea debe realizarse de manera conjunta con la auditoría fiscal, es decir, impuestos, con la de gestión, es decir, tener en cuenta la organización interna de la compañía, y con la auditoría informática. Esto significa que va a examinar si son exactos, completos, si están siendo legales las transacciones y todos los registros financieros. Su propósito es reforzar la confianza tanto de los inversores como de los prestamistas y todos los interesados en los datos financieros de la compañía, mostrando que son fiables y que no contienen errores importantes ni que tienen fraudes. Continuamos con la auditoría medioambiental. Esta consiste en medir el impacto que tiene la actividad económica de la empresa con el medio ambiente, con el fin de asegurar si cumplen con los estándares exigidos por la ley. La auditoría informática. Esta se centra en examinar programas y sistemas informáticos que la empresa utiliza, como por ejemplo para los procesos comerciales, es decir, las ventas, o los fiscales, es decir, los impuestos. La auditoría de calidad se realiza para verificar que el sistema de calidad que la empresa ha puesto en marcha dentro de la compañía esté funcionando bien. Esto se hace siguiendo los estándares de las normas. Su objetivo es identificar todas las áreas posibles de mejora y garantizar que se estén cumpliendo los estándares y los requisitos que están siendo establecidos, como por ejemplo la documentación, la planificación, el control de los procesos dentro de la compañía, la formación del personal, la satisfacción del cliente, entre otras cosas. La auditoría de cumplimiento es aquella donde se confirma que la empresa cumple con las normas que la ley ha establecido para su sector o su actividad económica, asegurando que se están respetando los estándares requeridos. Y la auditoría de gestión, la cual consiste en medir el uso de los recursos, que determina si lo están haciendo de manera eficiente y eficaz. Y esta auditoría de gestión, a diferencia de la auditoría operativa, examina si la empresa está logrando los objetivos previstos
para tener una rentabilidad. Es decir, si se están logrando las metas de las ganancias como se esperaba dentro de la compañía. Como último tema, tenemos las características del contador auditor en el ámbito empresarial. Sabemos que este profesional hace que el usuario de la información pueda confiar en su palabra. Y entre las características más destacadas encontramos, primero, opinión profesional basada en hechos, que consiste en proporcionar una seguridad razonable a las partes interesadas con un grado con respecto a la exactitud y razonabilidad de los estados financieros. Segunda, basarse en un proceso sistemático. Debido a que se pone en marcha paso a paso, debe tener las herramientas necesarias para analizar cada afiliación financiera. Tercera característica, emplea criterios establecidos. El contador auditor analiza la evidencia a través de criterios predeterminados para ver si es precisa y legítima. Cuarta característica, debe involucrar una relación tripartita, que en este caso involucra 3 agentes que son las personas que intervienen como los gerentes, las partes interesadas y el contador auditor. La característica número 5 tiene que considerar un tema específico. Debe tener un alcance específico de enfoque o investigación, ya que necesita determinar la precisión dentro de un dominio pequeño. Y por última característica tenemos que debe basarse en evidencias para la credibilidad. Este proceso tiene que recopilar evidencias, puesto que la información crítica debe respaldar la opinión profesional.